Porque todos podemos y merecemos vivir en bienestar. Bienvenidos al podcast de Caminare, donde conversamos sobre salud mental de manera educativa y práctica para acompañarte en el proceso de crecer, vivir y construir una vida en bienestar. Bienvenida, Rosángela, al podcast de Caminare. Gracias. Para mí es un placer y un honor que estés aquí en el día de hoy y tener la oportunidad de conversar contigo. Creo que hemos tenido una trayectoria larga. No vamos a hacer recuento para no entrar en fechas ni en edad, ¿verdad? Pero una trayectoria muy, muy bonita de crecer a nivel profesional y hasta personal juntas. Y para mí es un honor que estés aquí. Así que gracias. Igualmente. Y desde que me dijiste, pues de una vez te dije que sí, porque me encanta y también es un orgullo para mí poder ser parte de Caminare y de este espacio. Gracias. Bueno, no sé si sabes, pero me gusta iniciar con un chiste para romper el hielo. Oí algo, pero no lo tengo muy claro. Bueno, pues yo inicio con un chiste para romper un poquito el hielo. Okay. Y ya después entramos directo con nuestro tema y nuestro diálogo. Ok, siempre son adivinadas y son cortas porque tampoco yo tengo tan buena memoria para esas cosas. Entonces, ¿por qué las focas miran hacia arriba? Para mirar las estrellas. Porque ahí están los focos. Son chistes malos. Yo siempre pido contribución. Muy malo. Porque los míos, bueno, son de esa línea que me da muchísima risa, pero reconozco que son absurdos y malos. Pero nada. Bueno, Rosángela, sabes que este espacio busca psicoeducar en torno a todo lo relacionado con salud mental. Y tú como especialista en todo lo que tiene que ver con el proceso de neurodesarrollo y del desarrollo humano en general, pues creo que tienes mucho para aportar. Y específicamente sobre eso, ¿no? Como lo que implica un proceso de evaluación del neurodesarrollo, qué significa. Y creo que pudiéramos iniciar por ahí, conversando un poquito de qué se trata un proceso de evaluación. Porque cuando tenemos niños, mayormente, yo que trabajo en el ámbito educativo y muchas veces tenemos que hacer referimientos a un proceso de evaluación, esto genera muchas dudas en los padres y muchas inquietudes desde qué significa, cuál es el propósito, cuál es el objetivo y obviamente pues abruma, pero que desde la práctica profesional sabemos que tiene un valor importante ese proceso de evaluación. Entonces, ¿tú cómo lo describirías o cómo lo definirías? Bueno, para mí un proceso de evaluación del desarrollo es poder identificar las habilidades que tiene un niño, ¿verdad? En ese proceso de desarrollo que vamos a aclarar que se refiere a ese proceso donde se van dando todas las habilidades que tienen que ver con las emociones, con su socialización, con su lenguaje, su comunicación, sus habilidades de aprendizaje, que es lo que le llamamos, ¿verdad? La parte cognitiva, sus habilidades adaptativas, cómo ese niño va aumentando poco a poco su capacidad de hacer las cosas por él mismo o por ella misma. Entonces, eso es lo que constituye el proceso de desarrollo. Entonces, eso se va dando de acuerdo a unos parámetros. Esos parámetros no son estáticos, o sea, ni tampoco son excesivamente rígidos, pero sí se espera que en un determinado tiempo, pues un bebé, un niño de 1 año, de 2 años, pues tenga adquiridas una serie de habilidades. Entonces, cuando nosotros identificamos que hay algo que no va acorde con esos parámetros, entonces podemos pensar que hay alguna alerta, ¿verdad? Que hay algo que nos está indicando que ese proceso de desarrollo puede no estar dándose como se espera. Entonces, de acuerdo a esas alertas que nosotros veamos, pues se va a hacer un referimiento a ese proceso de evaluación donde vamos a ver cómo están esas habilidades que te acabo de mencionar en ese niño. Entonces, la idea es que podamos ver qué cosas están funcionando acorde a lo que se espera, o sea, que pudiéramos decir que están bien, y en algunas ocasiones qué cosas están muy bien, porque eso también tenemos que poderlo identificar, y que podamos también ver dónde están las necesidades, o sea, qué áreas o qué habilidades están por debajo o no se están presentando como esperaríamos, porque entonces necesitamos intervenir o necesitamos estimular para que eso sí se dé
como debe de darse y que ese niño entonces pueda funcionar adecuadamente y pueda seguir evolucionando bien en ese proceso de desarrollo. Excelente. Entonces eso es lo primero que andamos buscando. Poder tener ese perfil que nos permita tener una ruta de ayuda, ¿verdad? Y que no perdamos tiempo, porque sabemos que en esas primeras etapas pues tenemos un cerebro más flexible, ¿verdad? Tenemos más oportunidad. E incluso si alguna de esas alertas pudieran tener que ver con algún tema médico, con algo que pueda estar pasando en el bebé, pues entonces también tenemos que poderlo identificar. Porque la cuestión es que no lleguemos a un punto donde se haga más difícil poder apoyar o poder ayudarlo. Sí, porque definitivamente mientras más temprano iniciemos con los apoyos y con las intervenciones, mejores van a ser los resultados en sentido general en cuanto a ese desarrollo. ¿Siempre hay un diagnóstico? No siempre hay un diagnóstico. Ahí va a entrar. Muchas veces puede haber un diagnóstico y eso es algo que a mí me gusta explicar a los padres, porque muchas veces estas alertas se pueden asociar a alguna condición con la que el niño haya nacido, que obviamente mientras es muy pequeñito no se ven inmediatamente muchas de estas alertas, sino que se van viendo en el tiempo. Entonces, sí hay casos donde vamos a arribar a un diagnóstico. Hay otros casos donde no arribaremos a un diagnóstico de una condición, si pudiéramos decir que hay un rezago o un retraso en ese proceso de desarrollo. Y habrá casos donde una evaluación inicial no arribará a un diagnóstico definitivo, pero sí nos dará una ruta, ¿verdad? Nos dará una posibilidad de intervenir en algunos aspectos y quizás más adelante sí se puede establecer un diagnóstico más claro. Porque, y aprovecho ahora, el desarrollo no es algo blanco y negro. Claro. El desarrollo es un proceso complejo. Y también las entidades o las condiciones del neurodesarrollo no siempre aparecen de una manera pura. Se pueden aparecer comorbilidades. Entonces, en un momento muy temprano, yo puedo identificar que hay unas necesidades y puedo guiar la intervención. Pero quizás esa claridad diagnóstica no está todavía tan clara, valga la redundancia. Claro. Sí, porque incluso que algo a veces que los padres cuestionan, o sea, y creo que ha quedado bastante claro el valor del proceso de evaluación y las ganancias que podemos obtener, porque cuando hablamos de evaluación y de un referimiento al psicólogo, muchas veces vamos a lo negativo, a como que, wow, algo está mal, algo no está funcionando, necesitamos intervenir. Sin embargo, hay ganancias en ese mismo proceso, pero como que la respuesta más común, digamos, a mí cuando me toca hacer ese referimiento para evaluación o para consulta con un psicólogo externo, lo más común es que los padres se alerten y obviamente se inquieten porque va a haber que intervenir o que va a haber un proceso de evaluación. Sin embargo, tú mencionabas ahorita que también vemos lo que sí está funcionando. O sea, que no es solamente ver lo que necesitamos trabajar, sino ver también esas ya fortalezas que el niño o la niña tiene y las oportunidades que hay en esa área también. Sin embargo, hablas de que no siempre es claro, o sea, dependiendo, yo me imagino, como de la etapa en la que el niño se encuentre, el rendimiento en las pruebas y todo eso. Entonces, me surge la siguiente pregunta, o sea, si yo evalúo, por ejemplo, a los 3 años y presenta características propias de un diagnóstico y tal, pero evaluamos luego a los 6 años y esas características ya no están, ¿significa que a los 3 años hubo un diagnóstico de repente equivocado o que las intervenciones dieron sus resultados? Yo creo que cada caso y cada familia lleva un proceso que yo antes de venir para acá decía, todo esto de la evaluación, de dar un diagnóstico, de establecer un diagnóstico y de trabajar en esta área y la psicoterapia en sentido general, ¿verdad? La terapia es un arte. Entonces, cada caso uno
tiene que primero analizarlo, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo te llega esa familia, de las experiencias de esa familia. Para tú como clínico, plantearte cuál es la mejor ruta para esta familia. Okay. Y yo te voy a decir algo, que lo he dicho varias veces. O sea, hay momentos donde yo puedo ver un niño y tener en mi mente rápidamente un diagnóstico presuntivo que ya por experiencia, ¿verdad? Pues puedo tener ese ojo clínico. Exacto, tengo ese ojo clínico, pero yo necesito llevar a cabo ese proceso de evaluación primero por ética profesional y obviamente por asegurarme del todo, pero también por el ritmo de esa familia y por cómo esa familia va a procesar esa información. Ahora bien, yo entiendo que ante alertas del desarrollo, siempre la recomendación es evaluar para determinar esa ruta de intervención. Porque a veces se recomiendan intervenciones, pero quizá no es la ruta que debemos de llevar. Entonces, ahora, ¿qué tipo de evaluación o cómo yo voy a hacer esa evaluación inicial? Ya ahí es donde yo te digo que entra esa parte de experiencia que va a tener el clínico y de cómo ve esa familia. Pero siempre tener en mente, ¿verdad?, esas necesidades que tiene ese niño. Me explico. Puede ser que en un caso de un niño de 1 año y medio, yo lleve a cabo una evaluación quizá más sencilla y refiera a una estimulación temprana y me proponga en 12 meses o en un tiempo, unos 18 meses, ya hacer una evaluación un poco más completa o con unas pruebas más específicas, pero puede ser que otro niño de 1 año y 6 meses yo lleve a cabo completamente mi evaluación. Okay. Entonces, obviamente, y eso es lo que todos deseamos, con la intervención los niños mejoran, claro, ¿verdad? Los niños van a mejorar. Y hay niños que van a tener una mejoría muy significativa, porque también, y si hablamos del espectro, pero que tendríamos que hacer como 10 programas del espectro. Sí, es un tema largo. Es un tema muy largo, pero los niños dentro del espectro tienen diferentes cursos de evolución. Entonces, hay algunos niños que presentan síntomas muy claros al 1 año y medio, a los 2 años, con la intervención y con el mismo proceso madurativo del niño. Esos síntomas disminuyen, vamos a decir significativamente, y a los 4, los 5 años, yo tengo un niño o una niña muy distinto. Entonces, en mi experiencia, en la mayoría de los casos, eso no significa que el niño no tiene la condición. Claro. Eso significa que la sintomatología, y está descrito, la sintomatología ha variado y se presenta ahora en otra modalidad. Y que quizá en esa etapa de desarrollo no hay tantas dificultades, por ponerle una palabra, por diferentes factores que pudiéramos explicar en otro momento. Claro. Sí, pero me hace sentido porque definitivamente en la medida que trabajamos en un área en específico, pues los síntomas van disminuyendo y de ahí entra la importancia y el valor de empezar a tiempo. Porque si estamos hablando de un niño de 1 año y medio, 2 años, definitivamente, entonces si empezamos a intervenir ahí, evitamos probablemente que los síntomas aumentaran o que las dificultades escalaran porque se recibió la intervención. Pero me gusta mucho la explicación de que al final, siempre que vemos alteraciones en el desarrollo o cosas distintas en un desarrollo distinta a que nos alerte, el valor del psicólogo clínico, de esa mirada clínica para determinar exactamente qué hacer. Si vamos a evaluar, si vamos a esperar, si vamos a intervenir directamente en algún área y luego ver qué vamos a hacer, porque cada caso es distinto. Y yo siempre digo que con el ser humano 2 más 2 no siempre es 4. Y ahí el valor
de ver esa individualidad de cada sistema familiar, de cada niño, para poder brindarle exactamente lo que va necesitando. Porque creo que al final lo más valioso de un proceso de evaluación es poder velar por un óptimo desarrollo del niño y del bienestar familiar directamente, porque no hay mayor problema, yo creo, en la vida de un papá o de una mamá que tener a un hijo con alguna dificultad, con algún reto o con algo que haya que trabajar y que sabemos que eso genera cierta incertidumbre, evidentemente malestar. Entonces, en ese sentido, en la medida que se recibe este apoyo por parte de un psicólogo clínico, no solamente va a beneficiar al niño directamente en su desarrollo y estamos cuidándolo, sino que también va a impactar a la familia. Y me gusta mucho eso de cuidar el desarrollo del niño y que estamos cumpliendo con su derecho a salud, porque normalizamos mucho, obviamente, que lo tengo que llevar al pediatra, que la vacuna, que al médico si tiene dolor de estómago. Sin embargo, la salud mental también es un derecho para nuestros niños en ese sentido, para velar por un óptimo desarrollo. Claro. O sea que... Y antes de que pasemos a cualquier otro tema, un valor muy importante de la evaluación y de ese proceso es que los padres, la familia, comprendan el comportamiento de su hijo o de su hija. Porque ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces retrasando la evaluación, diciendo, no pasa nada, él va a aprender, en mi familia todos hablamos tarde, él va a hablar, ella va a hablar. O eso es ñoñería. También. Yo era así. Y muchas cosas que se dicen. O este niño lo que necesita es una pela. O tú es que no le pones la consecuencia. O muchísimas cosas. Entonces, se pierde tiempo. Se pierde tiempo de entender y de cómo ayudar. Claro. Y esto también al margen de un diagnóstico específico. O sea, hay muchos niños, y tú lo sabes porque tú primero trabajas en el área educativa, segundo ya tienes muchos años de experiencia clínica también. ¿Y cuántos niños con temas sociales, de regulación emocional, de limitaciones en habilidades ejecutivas? Entonces, muchas familias siguen viendo las cosas como de que este niño que no madura, este niño que no obedece, este niño, y sí, no es que no vamos a disciplinar y no es que no vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero tenemos que entender el desarrollo. O sea, las habilidades no van todas siempre en el mismo ritmo. O sea, yo puedo tener unas habilidades cognitivas buenísimas, ser súper inteligente, pero mis habilidades ejecutivas están deficientes. Entonces no voy a terminar la tarea. O voy a necesitar una supervisión para hacer esa tarea. Sí. ¿Ves? Entonces, comprender lo que el niño necesita y actuar en base a eso, yo creo que es algo súper valioso de la evaluación y de todo ese proceso. Y también, ¿qué es lo que da resultado? Claro. ¿Qué es efectivo? ¿Es efectivo el regaño? Echar, qué sé yo, dar una larga explicación en el momento que el niño hace la rabieta. Exacto. ¿O qué otra estrategia yo tengo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Le voy a estar reprochándole y desesperándome porque no está a tiempo, o es mejor yo hacerle un horario visual para que él sepa qué es lo que tiene que hacer en la rutina de la mañana. Sí. Entonces, que un apoyo ya más específico. Eso me parece como también algo muy valioso de todo ese proceso, porque yo he tenido casos de que de repente recibo un niño de 8 años, 9 años, quizá en algún momento se habló de algunas necesidades que tenía ese niño, pero no hubo un seguimiento, no hubo una conciencia de qué es realmente lo que pasa. Entonces, por lo tanto, no se dieron los apoyos. Pues entonces ahora tenemos un niño de 8 años, 9 años, con una conducta o con unas necesidades que no se han resuelto. Claro, que de repente si en el momento previo nos hubiéramos
ocupado del proceso debido y lo hubiéramos logrado comprender y de repente ponerle un nombre a eso que a esa dificultad que presentaba, el acompañamiento es distinto. Porque sí, eso es sumamente común. No, eso es ñoñería. No, eso que no entiende. Eso es malcriadez. O sea, bueno, hay dos cosas aquí. Por una parte, el proceso de educar, de crianza y demás, que sí, de los límites y todo eso. Pero otro tema es ver las necesidades y las habilidades de ese niño o de esa niña y poder comprender efectivamente si es que le estoy pidiendo algo para lo cual no está listo o lo estoy pidiendo de la manera que no va a funcionar porque simplemente no lo está comprendiendo, no lo está procesando de la misma manera que yo. Y yo relajo mucho con los padres en consulta y en el colegio y todo, poniéndoles el ejemplo. O sea, esperamos que nuestros niños respondan de manera inmediata a una estrategia, a una consecuencia, a una instrucción, cuando nosotros de adultos muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Correcto. Y ese cerebro de ese niño que está en un proceso tan inicial de desarrollo, todavía no tiene las mismas habilidades que nosotros tenemos. Apenas está iniciando. Yo que trabajo con edad inicial, siempre les recalco eso. Ese cerebrito está en un proceso muy inicial de desarrollo. O sea, todavía sus funciones más complejas no se han empezado a desarrollar. Entonces, por más que tú le dijiste algo, te lo repitió, él te entendió, lo cumplió en ese momento, bien. Tú pensarías que al otro día, que dentro de una hora no se va a volver a presentar la conducta. Se vuelve a presentar. Porque todavía son pequeños. Y entonces, es esa comparación de que a mí me ayuda mucho el poder, para ser empática con los niños, el poder ponerme en su lugar y decir como que, cónchale, pero yo también a veces me equivoco, yo también a veces actúo de manera impulsiva, yo no siempre hago lo que tengo que hacer y soy un adulto con un cerebro completamente desarrollado. Y en ese sentido, como que comprender que el cerebro alcanza su mayor desarrollo a mediados de los 20 años. Entonces, estamos hablando que si tengo un niño de 8 años, todavía está en un proceso muy inicial de desarrollo. Y para mí, yo coincido contigo, es fundamental que los cuidadores y que los padres y todos los que acompañamos a los niños podamos comprender. Cuando yo comprendo una conducta, cuando yo comprendo el ritmo de desarrollo, puedo ser más intencional en la forma en la que acompaño y también empático. Claro. La empatía es fundamental porque nosotros los adultos, obviamente, como adultos al fin, nos vamos a desesperar, nos vamos a frustrar, va a ser difícil de comprender porque tenemos ya un cerebro de adulto con ideas de adultos y es complicado. Entonces es necesario que podamos conectar con la empatía y además ni hablar de lo que le estamos modelando a nuestros hijos y a los niños cuando actuamos desde esa intención. Claro. Y adecuarnos nuestras expectativas. Sí, que eso sumamente las expectativas. Nuestras expectativas, porque yo puedo partir de una expectativa y yo como adulta tengo unas expectativas y quiero llevar mi vida a un ritmo específico, pero yo tengo que ver, como tú acabas muy bien de explicar, cuáles son las características y las habilidades que puede tener ese niño o esa niña. Y el tema de las expectativas es un gran reto, porque naturalmente, o sea, es inevitable. Yo creo, uno como padre se hace expectativas de lo que espera de sus hijos, incluso como desde el trabajo, muchas veces como psicólogo, como educador, uno tiene expectativas de lo que deben de lograr nuestros niños. Sin embargo, no hay una garantía, no hay un solo camino, no es lineal. Y de ahí el valor de volvemos a lo mismo, ver la individualidad de cada persona para poder conectar con el valor de su propio proceso, que no va a ir quizás a mi ritmo, no va a ir al ritmo, María no va a ir al ritmo de Juan o al ritmo que yo entendía, pero va a ir a su ritmo. Y cuando yo puedo liberarme un poquito de las expectativas y ver de manera más objetiva la individualidad, puedo apreciar los avances, porque pasa muchas veces eso, que tenemos expectativas tan ajenas a la realidad que entonces no valoramos los pequeños avances que sí se van dando y los progresos que nuestros niños van teniendo. O sea que sí, esa parte de las expectativas nos hace mucho daño y creo que es importante que podamos cada vez ser más conscientes de que liberarnos de las expectativas, yo diría. Ok, entonces ya creo que abordamos la parte claramente de lo que implica un proceso de desarrollo, de las ganancias que tiene, tratando de cambiar un poquito ahí el chip de que es algo negativo. No es algo negativo, es algo completamente positivo realmente y va a tener muchas ganancias. Y de cuándo debemos llevar a cabo este proceso. No siempre va a haber un diagnóstico, acordamos, porque obviamente para eso se evalúa, para determinar si sí o si no, pero hay veces que sí. Y cuando hay un diagnóstico, empieza el camino. O sea, porque claro, siempre
desde la empatía, ¿verdad? Conectando con los padres, no queremos un diagnóstico porque sabemos y entendemos que detrás de un diagnóstico están las intervenciones, está el temor, el reajustar las expectativas. Volvemos otra vez a lo que... Eso te iba a decir, las expectativas. Claro, ajustar todo eso. Entonces, ¿cómo es ese proceso para los padres? Tú que trabajas la parte de evaluación directamente y entrega de resultados, ¿qué implica para mamá y papá recibir un diagnóstico? Sí, mira, desde el momento que se plantea o que, ¿verdad? que se insinúa que el niño o la niña pueden tener alguna alteración en su desarrollo, pues yo te diría que ya se genera en papá y mamá una sensación de angustia importante y de incertidumbre. Y eso lleva, ¿verdad?, una carga emocional importante. Obviamente, igual como te dije con respecto a los niños, cada familia también tiene sus propias vivencias y va a depender también de desde dónde viene cada familia, con sus experiencias, sus creencias, sus tipos de afrontamiento. Pero definitivamente que yo te diría que en prácticamente el 100% hay una sensación de incertidumbre, de angustia, de ansiedad. Y ese proceso de evaluación, donde ya en una entrevista inicial se les confirma que tenemos que llevar a cabo la evaluación, en qué va a consistir, pues yo como evaluadora siento esa tensión en mis hombros de la familia. Y claro, ¿qué cosas yo te diría que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tratar, como tú acabas de decir, de empatizar. Yo te diría que la compasión es una actitud importante y sobre todo de informar de una manera clara. Así como yo te expliqué ahorita en qué consiste ese proceso de evaluación, transmitírselo a ellos de una manera clara, hacerlos partícipe de cada paso que se va a dar. Yo, por lo menos en mi experiencia, trato de darles la mayor seguridad que yo pueda transmitir de que estamos dando los pasos adecuados y de que estamos tratando de ver todo ese proceso de desarrollo para tener una información objetiva y que realmente sea valiosa para el proceso de su hijo. Entonces, desde ese enfoque, sí, ¿verdad?, es que trato de llevarlo, y al momento ya de transmitir la información, pues igualmente irme guiando de su ritmo, de cómo van reaccionando, de transmitir esperanza, porque la angustia, María Luisa, y la ansiedad, al margen de que una condición del desarrollo obviamente implica muchas cosas, pero también muchas angustias y ansiedades parten del desconocimiento. Sí. O sea, es que no sé a lo que me voy a enfrentar. Y muchas veces tengo mis creencias, mis prejuicios, lo que he visto en la televisión, en el cine, en las redes, y no necesariamente es así lo que yo te voy a transmitir, o la realidad. O la vida es tan maravillosa que de repente este niño o esta niña ha venido a enseñarnos una serie de cosas. Claro. Y de hacernos cambiar y de crecer, que todavía obviamente en ese momento no lo vamos a ver, pero al final son las cosas que uno ha aprendido. Entonces, mantener la esperanza y mantener esa visión de que esto es el inicio, como tú dijiste, de un camino que vamos a recorrer, y que lo vamos a recorrer con más conciencia, porque ese conocimiento o esa información que nos da la evaluación o ese diagnóstico nos empodera, porque me allana un poco el camino de qué es lo que yo tengo que hacer. Claro. Entonces, desde esa óptica, y sobre todo permitiendo
O sea, dando cabida a las preguntas, escuchar, ir viendo sus reacciones emocionales y que salga esa herida que tiene que salir. Claro. Y, muy importante, no perder de vista el niño, la niña. Totalmente. No es un diagnóstico. No. Los diagnósticos se han inventado para que nos podamos entender, para que obviamente hay una serie de signos o hay unas características y a eso hay que ponerle un nombre. Y quizás estoy siendo muy simplista, pero... Sí, pero es así. Pero es para que se entienda. Claro. Pero yo no puedo perder de vista al niño. Y a veces... y que ese niño me va a mí, o sea, ese niño tiene una forma de ser al margen de su condición, de su diagnóstico, y va a tener una trayectoria que va a ser única, que es solo de él. Entonces, por eso lo que yo te decía ahorita también, yo no me puedo perder en conocerlo a él, en conocerla a ella. No conocer del autismo, de la parálisis cerebral, del síndrome de Down, del déficit de atención, es a mi niño, a mi niña. Claro. Y esa parte vincular. Y eso es lo más valioso. Exacto. Y que el diagnóstico y el estigma que viene acompañado del diagnóstico no me nuble esa capacidad mía para conectar y para conocer a este niño. Exacto. Que pasa muchas veces que la resistencia es tanta a la discapacidad o a la condición, que entonces, como no quiero saber de la condición, tampoco veo, porque me aparto un poco. Un poco, entonces no veo tampoco esas necesidades, porque dejo de comprender lo que está pasando. Sí. Pero todo eso se entiende, porque es parte del proceso. La negación, la resistencia, el shock. Y cada familia lleva su proceso individual y particular de asimilar esto, de reajustarse hasta llegar a un punto de aceptación. Claro. Que aceptación, como dijo una mamá el otro día, que cuando participamos en el panel, aceptación no es resignación ni quedarme de brazo cruzado. Aceptación es que tengo esta realidad y tengo que echar para adelante y tengo que hacer todo lo que esté en mis manos, con lo que hay ahora y con lo que va a venir. Claro. Y ya me callo, porque si tú me sigues... Súper valioso todo, Rosángela, porque de eso se trata. Yo creo que lo que acabas de describir luego de recibir el diagnóstico es un proceso de duelo. Un proceso de duelo para procesar y aceptar esta nueva realidad donde paso de que solamente veo a mi hijo o a mi hija a entender y comprender o a empezar ese proceso de comprender que hay algo distinto en lo que tenemos que trabajar. Entonces, llegar a esa nueva realidad. Y es un proceso de duelo. Y esos procesos no son lineales, no es estándar, no es como que todo el mundo va a pasarlo de la misma manera, sino que cada familia lo va a vivir de manera distinta. Y creo que es importante y es necesario, como tú mencionabas, de que que mamá y papá puedan expresar cómo se sienten, que no se queden solos en ese proceso de asimilar esta realidad, porque solos es más difícil, obviamente. Y mamá y papá son la prioridad. O sea, ellos son los que tienen que estar bien. No es tan solo las terapias a lo que lo voy a llevar. Lo primero es mamá y papá, porque ese es el apoyo principal. Y algo muy valioso que no quiero dejar de rescatar que mencionabas es que no dejemos de ver al niño o a la niña. O sea, no podemos perder de vista de que el diagnóstico nos va a permitir comprender, pero yo soy muy defensora de que no se trata de una etiqueta, de que no es algo que va a limitar al niño, sino que va a tener un ritmo y un camino distinto, y que me toca a mí, entonces, como tú hablabas, conectar, conocerlo y ver de qué manera exactamente lo voy a estar acompañando, tanto a nivel familiar como el equipo de terapeutas que lo acompañe y equipo de profesional en general. Y esa parte para mí es fundamental. El yo no dejar de ver
a mi niño o a mi niña por quién es. Que el diagnóstico no es una etiqueta, que un diagnóstico no lo aparta para nada. Y creo que es parte de lo que tenemos que seguir trabajando en romper, porque en la medida que normalicemos que todos somos distintos, entonces también va a ser más llevadero para todos. Para los niños, porque el camino se va allanando y porque la sociedad se va preparando para esa diversidad. Y para los padres, que por lo menos le quitamos una carga. Porque son muchas cargas. O sea, como que tú recibes la noticia y yo me imagino una mochila llenándose de piedras de mamá y papá en torno a todo lo que esto significa. Claro. Y si por lo menos estamos en una sociedad más abierta a la diversidad, a la inclusión, a aceptar las diferencias, pues entonces le quitamos un poquito de carga a ese proceso porque ya sabemos que estamos en un lugar seguro. Y seguir trabajando en torno a eso. Yo no me voy a cansar y de comunicarle a los propios padres esto, de que tenemos que normalizar las diferencias. O sea, no tenemos que tenerlo oculto, no hay que callárselo, no hay que negarlo. Es una realidad y en la medida que yo como papá lo empiece a aceptar, pues entonces también voy a respetar mejor a mi hijo, lo voy a acompañar de mejor manera y estoy aportando a que la sociedad aprenda sobre las diferencias. Sí, es un camino arduo. Hemos avanzado. Pero nos falta mucho todavía por recorrer. Hay muchos prejuicios que derribar. Hay muchas barreras en ese sentido. El diagnóstico y cómo se vive un diagnóstico para mí es un dilema. Y entiendo mucho a veces la postura de la familia cuando no quiere comunicar un diagnóstico. Sí. Porque todavía hay mucha discriminación y hay muchas falsas creencias y hay también actitudes discriminatorias. O sea, el otro día en un colegio salía el debate, ¿verdad? Con los maestros. O sea, maestros que dicen, bueno, yo quiero conocer el diagnóstico. Perfecto, pero ¿para qué lo quieres conocer? ¿Para identificar las estrategias que más te van a ayudar? ¿O para decir, no, es por ese diagnóstico que no está haciendo lo que tiene que hacer? Entonces, por eso la familia se retrae muchas veces. Entonces, como tú dices, tenemos que sensibilizarnos todos. O sea, esto es una cuestión general. Y sobre todo, es que hay mucha ignorancia con muchas cosas. Porque también desde el ámbito educativo, a veces hay mucho miedo. Yo pienso que hay mucho miedo a asumir esta diversidad. Obviamente, es más fácil como que yo tenga todo igual y yo pueda hacerlo como todo. Por el librito. Pero, al día de hoy, siglo XXI, 2024, hay mucha información y de cómo manejar muchas cosas. Ahora, tanto la sociedad, como tú dices, como la escuela, como la universidad, como todo en general, tenemos que flexibilizarnos, porque no es solamente yo decir, qué bonito, todos somos diferentes. Es realmente internamente yo asumir esa diferencia y qué cosas yo voy a flexibilizar y voy a entender desde otro punto de vista. Sí. No sé si... Claro, ¿no? Y eso de flexibilizarnos, creo que es fundamental el momento de hablar de diversidad para romper esos esquemas y esos cuadritos. Hay un libro muy, muy bonito, Por 4 esquinitas de nada. Ay, sí. Ese libro es hermoso. Muy chulo. Y habla justo de eso, de cómo están los cuadrados y tenemos que entrar todo por la puerta cuadrada, pero ¿qué pasa con el que tiene una forma circular? Claro. ¿Lo vamos a romper las esquinas para volverlo un cuadrado o vamos simplemente entonces a tener otro tipo de entrada para que todos, en la que todos podamos entrar? Entonces, yo creo que sí, como tú mencionabas, hemos avanzado, hemos dado pasos importantes desde que yo empecé a conocer este mundo de la inclusión y demás. He sido testigo de avances y seguimos aportando y seguimos trabajando para eso, para tener una sociedad más inclusiva, más abierta a las diferencias y flexible para aceptar todo eso. Porque definitivamente creo que, como tú mencionabas ahorita, los diagnósticos se han inventado para poder comprender al final del día el ritmo distinto de desarrollo de algunas personas, pero son parte de la sociedad. O sea, no los excluyes. No, como yo decía ahorita, no es algo aparte. Son parte de la sociedad y simplemente esta información
nos permite comprender y acompañar de manera más respetuosa. Porque estamos muy acostumbrados a lo que se espera. Y cuando algo se sale de lo que se espera, pues entonces nos hace un poco de ruido y nos cuesta adaptarnos. Pero creo que sí, que en la medida que continuemos normalizando todo esto, pues estamos contribuyendo a tener una mejor sociedad en general. Porque yo creo que todos merecemos ese respeto y ese nivel de empatía hacia la individualidad y las diferencias que podemos presentar. Bien, Rosángela, creo que hemos abordado mucho, que ha sido un espacio muy educativo, puntual, para poder enriquecernos en cuanto a lo que implica un proceso de evaluación, el objetivo que tiene, los resultados y las ganancias que podemos obtener con esto. Evidentemente, hay un proceso de duelo con mamá y papá en el cual debemos de acompañarlos y comprender que van a tener su propio ritmo, pero sí saber que vamos a salir adelante y que un proceso de evaluación tiene muchas ganancias. Antes de que tú termines, tenemos una deuda con ese acompañamiento a la familia. Eso hay que reforzarlo también. Luego de ese diagnóstico, tenemos que rescatar a la familia y guiarla y acompañarla. Sí. Eso tiene sus barreras por muchos motivos, que no voy a entrar ahí en este momento, pero entiendo que sí. Por lo que tú decías también ahorita, o sea, son muchas piedras que se van metiendo en esa mochila. Y este mar de informaciones y tantas informaciones diferentes y tantos caminos que se abren a veces, y tantas cosas que no sabemos si tienen evidencia, las que tienen evidencia, lo que va a funcionar o no. Entonces, profesionales como nosotros y otras personas y otros padres, pues seguir fomentando ese acompañamiento a las familias que inician este camino. Yo creo que es crucial. Sí, porque como decía ahorita, mamá y papá son fundamentales en el proceso y puedo llevarlo a la terapia del habla, a la terapia ocupacional, pero si mamá y papá no están alineados, si no tienen las herramientas, si no están bien, si no están en conexión con sus hijos, pues nos va a faltar una parte muy importante de la ecuación. Totalmente. Y en ese sentido, sí, hay barreras para lograr ese acompañamiento, pero creo que es fundamental. Y por eso yo siempre trato de tener el canal de comunicación muy abierto con mamá y papá. Y cuando no pueden ir, porque obviamente también está el tema de que se trabaja y los horarios. O sea, son muchas cosas. Pero está la comunicación escrita. Claro. O sea, está un mensaje de WhatsApp, está un voice note, una llamada. O sea, hay muchos medios hoy en día para poder mantener ese canal de comunicación abierto. Yo lo he dicho anteriormente, yo era una que cuando empecé a trabajar con niños, yo decía, no, yo voy a trabajar con niños porque los adultos son muy complicados, yo no quiero bregar con adultos. Mamá y papá. Caíste en el gancho. Caí en el gancho. O sea, no hay forma. No hay forma, ¿no? Y en el mismo proceso, obviamente eso era un pensamiento hasta inmaduro en ese momento, pero propio de la experiencia, de ir viendo y de ir caminando. No hay nada más hermoso que trabajar de manera integral y de mano a mano que con mamá y papá. Lo más hermoso es cuando tú ves ese sistema familiar crecer, avanzar. Y mamá y papá son la pieza fundamental. Claro. En la medida que yo logro acompañar a esos cuidadores primarios, o sea, es cuando yo voy a ver los resultados más importantes en ese niño o esa niña. Entonces, definitivamente, integrar a la familia en el proceso, darle ese acompañamiento, coincido contigo, es fundamental y una parte sumamente importante en el proceso de acompañar a nuestros niños. O sea que sí. Y antes de terminar, cuéntanos tú. O sea, como qué mensaje le quisieras transmitir en torno al valor del proceso de evaluación y bueno, ya en el escenario de que mamá y papá se encuentren, de que van a iniciar un proceso de evaluación. Tú sabes que pueden experimentar diferentes emociones, naturalmente. No estamos hablando de resultados, solamente en la fase inicial de ser referidos a evaluación. ¿Qué le pudiéramos decir para alivianar un poquito esa preocupación y esa ansiedad? Bueno, yo creo que lo más importante es que confíen, que estén tranquilos, que lo que buscamos es el bienestar de su niño, en primer lugar, de su niña, y luego de ellos como padres. Es un proceso que lo que nos va a dar es conocimiento, nos va a dar información y la información es poder y es lo que me va a permitir seguir. Entonces, desde una postura muy humana y muy buscando, ¿verdad?, de la mejor manera posible que permite
la ciencia al día de hoy o nuestros recursos terapéuticos al día de hoy, lo vamos a hacer para la mejoría y el bienestar de la familia. Excelente. Muchísimas gracias, Rosángela. Voy a dejar... Gracias a ti. Obviamente toda la información de Diversa para las personas que nos escuchan y que desean contactarte, pues tengan donde hacerlo. Gracias. Y gracias nuevamente a ti por todo tu aporte, porque ha sido una conversación sumamente buena, fluida. Y sobre todo educativo. A mí me encanta la parte psicoeducativa, tú lo sabes. Claro. Y como conversabas ahorita, hay mucha información. Y creo que en la medida de que tengamos esta información de manera más digerible, más concreta, pues vamos a tener también personas más capacitadas para comprender, en este caso, el proceso de una evaluación y las ganancias que pueda tener. Gracias y gracias a todos los que nos acompañan escuchándonos en este episodio. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Caminare.